Iniciamos pues entonces el día de hoy con la actividad, la clase. Pueden ver ustedes en su pantalla el contenido. Y vamos hoy entonces a hablar un poquito respecto a los fluidos. ¿Qué es un fluido? Bueno, de repente lo podemos entender, pero no lo vamos a poder comprender hasta no comprender el significado. ¿Qué quiere decir? Se le denomina, o sea, se le da el nombre de fluido a la materia. Materia es todo lo que tiene peso, se mide, ¿sí? Y tiene un lugar. Todos los objetos compuestos por moléculas atraídas entre sí, o sea, todo lo que ustedes, por lo que nosotros podemos ver y tocar, están formados por moléculas. Esas moléculas están atraídas entre sí unas con otras y al atraerse esas moléculas en particular, forman la madera, forman el cemento, las piedras, los árboles, los animales, los seres vivos. Estamos formados de moléculas que se atraen entre sí de manera débil. O sea, están unidas y se pueden separar de manera sencilla. Hay otras que tienen una atracción mayor. De manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta. Entonces, el fluido tiene esa característica. Está unido, están las moléculas unidas entre sí de manera débil. Hay otras de manera más fuerte. Esos ya son sólidos, ya no son fluidos. Pero el fluido, sus moléculas están unidas de manera débil. Por eso no tienen la capacidad de sostener su forma concreta. El agua, por ejemplo, yo puedo decir, agua, bueno, puede ser una burbuja de agua, puede ser en el espacio, puede ser una gota, tiene una forma muy particular. eh, y los fluidos en sí adquieren la forma del recipiente que los contiene, ¿sí? Si no, dice que adquiere la del recipiente en donde está contenido. Si yo meto 1 litro de agua en un bote cilíndrico o redondito, como son las latas de lo que ustedes gusten, que regularmente las latas son redondas, una lata de leche de bebé, está redondito. Entonces, yo lo lleno de agua y el agua va a agarrar la forma. Si yo meto entonces um, un líquido en un osito hueco, por ejemplo, va a agarrar la forma, el líquido va a agarrar la forma del osito. Si lo congelo, luego rompo el osito, me quedo con un osito de hielo. Y en esto se distingue de los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, sino que se resisten al desplazamiento. Una roca, por ejemplo, no se adapta al espacio que la contenga. La roca se va a mantener de la misma forma. Tendría yo que romperla, triturarla, y los múltiples trocitos de roca van a ocupar el espacio que mayormente puedan, pero para poder hacer que se adapte esa roca a el espacio que la contiene, tendría que hacerla líquida, aplicarle un calor tan fuerte que la hiciera líquida, que sería bastante complicado llegar a esas temperaturas elevadas. Tanto los gases como los líquidos pueden catalogarse como fluidos. El gas con el que prendemos la estufa, el gas con el que se inflan los globos, el gas que le ponen a los enfermos para respirar el oxígeno, ya que ninguno conserva su forma específica, pero hay entre ellos diferencias, ya que los gases tienen todavía menor atracción entre sus partículas. El gas es todavía más noble que el agua, que los líquidos. Sin embargo, son fluidos los dos porque eh, se mueven a través de los objetos que los contienen de manera fácil y sencilla y no se resisten tanto al empuje, ¿sí? Vencen fácilmente la fuerza de gravedad. Es decir, esa atracción que veíamos en el inicio de las clases o ese empuje del exterior de la Tierra hacia el centro de la Tierra, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, los líquidos, los sólidos no pueden contra ella.
la fuerza de gravedad las empuja con más fuerza hacia el centro de la Tierra, mientras que los fluidos, como son los gases, este, y los líquidos, ellos pueden vencer la fuerza de gravedad. El helio, el gas butano, el gas metano, ellos vencen la fuerza de gravedad. Son más ligeros todavía. No logra la Tierra atraerlos hacia el centro de la Tierra. Sin embargo, el agua sí, pero el agua es más densa, el agua, sus moléculas están más unidas. Pero existen entre ellos diferencias, ya que los gases tienen todavía menor atracción entre sus partículas. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que somos un grupo de 20 personas y todos nos abrazamos de los hombros y formamos una rueda. Esa sería el agua. El gas tendría nada más las manos unidas, pero sin apretarlas, sencillamente, de tal manera que fácil cualquiera puede romper esa liga. Esto permite a los gases ser comprimidos, es decir, el gas lo podemos comprimir, lo podemos encerrar en espacios cada vez más pequeños, provocando que sus moléculas se junten y se conviertan en una especie de líquido, como es el gas butano que utilizamos para la cocina. Metemos tanta presión de gas en un cilindro que logra pesar y se nos hace más pesado el cilindro cuando lo llenamos y cuando lo inclinamos escuchamos que rueda como arenita por dentro del cilindro. Ya está líquido por dentro. Al contacto con el aire se expanden sus moléculas de tal manera que se liberan formando una nube. O sea, una gotita de este gas es capaz de expandirse rápidamente y ni queda rastro de la gotita. Así definitivamente. A pesar de ello, los principios de la fluidez, estáticos y dinámicos aplican tanto para unos como para otros. Los fluidos fluyen, o sea, agarran un camino, circulan, porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener una memoria de forma. Es decir, los fluidos no tienen una forma determinada. ¿Sí? Ellos son como las nubes. Las nubes no todas tienen una misma forma. ¿Sí? Adquieren la forma que haya en la que la fuerza de gravedad les obliga a mantener. Así son los gases. ¿Sí? Un vaso, un balde, un plato, un tubo en forma de U, esos pueden sostener los fluidos, ya sea líquidos o gaseosos. Y agarran la forma la que se les ponga. Entonces, como las partículas de los fluidos deben de mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio, la acción de alguna fuerza continua sobre ellos, como por ejemplo la gravedad, los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo, de un lugar en el espacio a otro, como las nubes que van viajando de un lugar a otro y van adquiriendo formas diferentes en la medida que viajan. ¿Qué tanto fluyen en ese sentido? Dependerá de su viscosidad. Sí, hemos visto a veces en medio de los cerros, pareciera que hay nubes en los arroyos. Entonces es un arroyo exactamente, pero de nube, pero lento, va demasiado lento. No alcanzamos a percibirlo. Sin embargo, el agua, que es más consistente, esa sí fluye de manera más notable, aunque se está evaporando constantemente, pero va circulando por una vertiente, por un río, por un arroyo, adquiriendo la forma de los espacios que la contienen. ¿Okay? Los fluidos pueden ser de tres tipos. Los newtonianos son aquellos que se someten a las leyes de la mecánica simple, tal como lo estableció en sus estudios Isaac Newton. Son fluidos sencillos y ordinarios como el agua, la leche, el aceite. Bueno, la leche es agua, pero con otros es una mezcla de diferentes componentes. Los superfluidos o fluidos perfectos, estos se caracterizan eh, por tener una total viscosidad. Es decir, fluyen ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia, sin fricción. Este tipo de fluidos son de origen sintético.
Los fluidos no newtonianos es un tipo intermedio entre el fluido y el sólido, ¿sí? Dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión constante. Así no tendrá una viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si se le somete a una fuerza repentina, va a reaccionar como un sólido, ofreciendo resistencia. Mientras se le deja en reposo, fluirá como un líquido. Este fluido no newtoniano, vamos a imaginarnos, por ejemplo, esta última parte dice, ofrece resistencia. Si se le deja en reposo fluirá como un líquido más o menos denso. Vamos a poner, por ejemplo, el agua, la miel y el aceite. Si una persona se cae de 30 pisos, en el agua se va a matar definitivamente porque el impacto sobre el agua ofrece una resistencia, ¿sí? Y va a ser como si cayera totalmente en una plancha de concreto. Se rompe los huesos y se mata. En un litro en un contenido con aceite, mayor es el impacto todavía. Y en un litro de miel, o en un litro, en un contenedor de miel, por ejemplo, bastante, mucho más, es mucho más densa la miel que algunos aceites. Hay algunos aceites probablemente más densos que la miel, pero estoy hablando entonces en una escala de posibilidades, el agua, el aceite y la miel, que es una miel pura, que no tiene agua como suelen venderla, pues es una miel buena y forma una figura de gran impacto. Los fluidos tienen las siguientes propiedades físicas. Son viscosos, son pegajosos. Se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. Por ejemplo, una sustancia como el alquitrán es sumamente viscosa y fluirá mucho más lenta y difícilmente que una de baja viscosidad como el alcohol. El alcohol es muy fácil de circular, es muy livianito el alcohol, ¿sí? Un litro de agua pesa 1 kilo aproximadamente. Un litro de miel pesa 1,5 kilos aproximadamente. Un litro de agua, 1 kilogramo. Un litro de miel, 1,5 kilogramos aproximadamente. Es mucho más densa. La densidad, es decir, a lo mejor no es tan pegajosa, pero sí es difícil, digamos algo así como la plastilina, es bastante densa, no se pega tan fácil, tiene menos viscosidad, no se pega muy fácil, pero sí es muy difícil, se puede tocar, se puede deformar, se puede modificar la forma. Entonces la densidad es un indicador de qué tan junta está la materia, ¿sí? O sea, qué tanta masa hay en un cuerpo. ¿Qué tanta masa se refiere a qué cantidad de moléculas o de átomos? Mientras que en algunas cantidades, en algunas formas pueden ser millones, en otras pueden ser billones o trillones. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que haya en un mismo volumen de fluido. El volumen, por ejemplo, entonces se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, es decir, la cantidad de espacio en metros cúbicos o en centímetros cuadrados, considerando la longitud, la altura y el ancho. O sea, en un cubo, qué cantidad de agua va a caber. Los líquidos poseen entonces un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen, el recipiente que los contenga, el volumen del recipiente que los contenga. Aquí estamos analizando entonces la viscosidad, la densidad y el volumen. Recuerden que ustedes pueden en la grabación adelantarle, regresarle, volver a escuchar nuevamente el concepto, hacer sus propias anotaciones para poder estar preparados para su examen. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren dentro suyo. Una alberca con una persona, la presión provoca que la persona pueda flotar porque llena sus pulmones de aire, que es muy liviano, y la presión, la fuerza de gravedad que está empujando el agua hacia el centro de la Tierra sobre la alberca, al no haber otra salida, empuja la burbuja de aire hacia la parte de arriba, llevando a la persona que está sosteniendo el aire y manteniendo la flote.
Por eso no nos hundimos. Pero si vaciamos nuestros pulmones totalmente del aire que traemos, vamos a irnos hundiendo poco a poco, porque todavía el agua, los huesos y nuestro cuerpo contiene oxígeno en sí. Por eso no nos hundimos de golpe, como una piedra. Pero al vaciar los pulmones empezamos a hundirnos poco a poco. Mientras que si tenemos los pulmones llenos de aire, pues es muy diferente. Se mantiene la persona a flote sin ninguna dificultad. Un objeto que cae, dice, al fondo de un lago, tendrá encima el peso de todo el volumen de agua completo. ¿O sí? O sea, un, un, este, una persona que se mete a una alberca que tiene, por ejemplo, 1000 litros, está recibiendo una presión de 1000 litros sobre su cuerpo. Pero si se mete en una alberca de 5000 litros, también va a recibir una presión de 5000 litros. Pero no quiere decir que porque en una sean 1000 y en la otra sean 5000, la de 5000 sea mortal, porque de la misma manera va a ser empujada en sentido inverso a la fuerza de gravedad, por 1000 que por 5000 litros. Entonces, eso no le afectaría a menos que la persona empezara a bajarse, a hundirse cada vez más. Entonces los huecos que tienen en el cuerpo van a sufrir la presión del agua sobre ellos y comienza por dolernos los oídos, que es por la primera parte donde se quiere meter el agua hacia el centro de nuestra cabeza, y no lo hace porque el aire que está en los ductos mantiene el agua afuera. Pero si bajamos cada vez más, puede llegar a avanzar en ese ducto del oído hacia adentro, provocando daños en el organismo. La capilaridad, esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos les permite subir por un tubo capilar, es decir, del tamaño de un cabello, capelo, capilar, por un tubo capilar, un tubito, por un cabello, dice, y va a avanzar en contra de la gravedad, dado que su atracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Un ejemplo sencillo es los aparatos de petróleo o de alcohol que se utilizaban antes, en el cual se llenaba un recipiente de vidrio con alcohol o con petróleo y se pone una mecha en el centro. La capilaridad provoca que el líquido vaya subiendo poco a poco por la mecha en contra de la fuerza de gravedad. Va circulando hacia el lado contrario de la fuerza de gravedad, logrando incluso vaciar contenidos grandes. Es decir, si yo tengo un tinaco cualquiera, como el que ustedes tienen en la casa, y agarro una cobija y la pongo de tal manera que una parte o la mitad quede adentro del tinaco y la otra parte afuera, el agua va a empezar a escalar por la cobija y se va a empezar a salir, se va a empezar a tirar, poco a poquito. Eso se le llama capilaridad, la fuerza con que se agarra la molécula a algún objeto. Y entonces, al ser menos ya su cohesión o su unión con las demás moléculas, entonces empieza a fluir, ¿sí? En contra de la fuerza de gravedad, llegando a la parte más alta del borde del tinaco. Las otras moléculas que ya empiezan a caer jalan a las siguientes hacia abajo, formando una especie de rosario y estirando las demás moléculas hasta que se tiran poco a poco y podemos ver de repente una cobija goteando porque está metida parte de ella en el contenido del tinaco y la otra parte afuera. Esto se debe, dice, en parte a la tensión superficial. La tensión superficial es aquello que mantiene las moléculas unidas y que las mantiene adentro de un contenido, por ejemplo, un vaso, una jarra o una alberca. Hay una tensión en la superficie, no se forman, digamos, montañitas ni nada, o sea, se mantiene una tensión en la superficie. Y esa tensión la podemos ver nosotros, o sea, todas las moléculas se juntan una a una. Haciendo un experimento, vamos a ir llenando poco a poco un vaso seco
¿ok? Agarramos un vaso que ya tenga más de un día en el cristalero y le empezamos a poner agua poco a poquito. Cuando ya lo llenamos, que nos queda medio centímetro por llenarlo, vamos a empezar con una jeringa a ponerle agua cada vez más, hasta que llegue a al puro bordo del vaso. Y seguimos nosotros ahora echándole poco a poco con la jeringa, muy sencillito, muy despacio. Y vamos a poder ver cómo al llegar a la parte que quedaría a donde termina el vaso, mero arriba, empieza a formar una pancita hacia arriba, ¿sí? Empieza a formar una especie de pancita y no se quiere romper, no se quiere romper. ¿Ok? Esa es la tensión superficial. Si lo vemos de lado, entonces vamos a ver esa pancita, cómo va creciendo poco a poco. Llega el momento en que hay tantas moléculas que se rompe esa tensión y se empieza a tirar por un lado, por cualquiera va a surgir. La teoría del caos nos indica que no siempre se va a romper por el mismo lugar, puede cambiar, puede variar y de cualquier manera, en cualquier momento se va a romper por algún lado diferente. ¿Ok? Esa es entonces la tensión superficial y la se puede notar. Podemos ver entonces de repente como cuando ponen a hervir la leche, empieza a subir, a subir, a subir el nivel y se hace una serie de burbujas grandes por arriba de la olla, pero no se tiran, tardan tiempo en caerse. Ok, vamos entonces a observar las leyes de la física clásica. La física clásica se distingue de la física cuántica porque la física clásica estudia la materia en su conjunto, la materia unida. Y la física cuántica estudia cuando a la materia, cuando la materia se convierte en energía y deja de ser una materia o deja de ser, digamos, energía en forma de materia. Es decir, la física cuántica estudia los átomos, que son energía pura. Si juntamos 20 átomos, tenemos ya un conjunto de átomos, 20 átomos, pero si junto 20.587.692 millones de átomos, entonces puede ser que esté ya empezando a formar una molécula. O sea, puse un número cualquiera, no vayan a memorizar ese número. Por decir así, una cantidad enorme de átomos, entonces comienzan a formar moléculas o empiezan a formar la materia. Cuando empieza, en el punto en que empieza a formar materia, es donde empieza a estudiar la física clásica, a la materia. Pero cuando todavía no se convierte en materia, es todavía energía, entonces la física cuántica es la que se encarga de estudiar este, la materia a nivel quantum. Esta ley se conoce como el principio de Pascal. Estamos hablando de la ley de Pascal. Dice, este principio descubierto por Blaise Pascal en el siglo XVII dictamina que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y todas las paredes del recipiente. Ejemplo sencillo, la jeringa. Si yo agarro una jeringa y la lleno, ¿sí? De un líquido y luego en una plancha de metal le martillo fuerte la aguja la plano de tal manera que no tenga por dónde salir el líquido y al presionar el émbolo estoy entonces ejerciendo una presión al interior de la jeringa y esa presión va a ser tanto sobre la aguja como por las paredes de los lados. ¿Ok? Ese es entonces el principio de Pascal. Esta ley se conoce como el principio de Pascal y es sumamente útil en la hidráulica. Cuando ven ustedes cómo en los talleres mecánicos levantan un carro en una especie de tubo gigante, no es otra cosa más que una jeringa invertida. Y donde ven ustedes que el carro se está levantando es donde presionamos el líquido de la jeringa para poner una inyección. Pero ahí el efecto es contrario. Se hace circular un líquido por la aguja hacia adentro de la jeringa, empujando el émbolo hacia la parte de arriba o hacia la parte contraria donde viene la fuerza de gravedad, pudiendo levantar vehículos de cierto tamaño
de cierto peso, dependiendo el área de los tubos que forman parte de esta jeringa invertida. ¿Qué tan gruesos son los tubos? ¿Qué tan delgaditos? ¿Sí? Entre más delgadito es el tubo, más despacio circula el líquido, pero levanta una fuerza más grande. Uh, ¿Qué es la tensión superficial? Ya lo vimos, las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia. La tensión superficial es una propiedad singular de los líquidos que permite resistir la penetración de su superficie por parte de un objeto liviano. Es decir, cuando yo tengo o observo en el río, cuando no lleva una corriente fuerte, cuando va muy despacito, veo muchos animalitos patinando por encima de la superficie. No son tan pesados. Además de que tienen unas patitas muy especiales para circular por los ríos, por la superficie del agua, y otros tipos de mosquitos que andan flotando, aparentemente, ellos están venciendo la tensión superficial. O sea que el agua hace como una especie de costra muy, muy, muy delgadita que no deja que los objetos la crucen, los objetos pequeños. Y por eso de repente vemos pequeñas basuritas flotando por el agua y no están mojadas, van por encima del líquido. Pero lo más característico son los insectos que pueden viajar por encima del agua sin romper la tensión superficial. Esto se debe a que el líquido, dice, presenta una resistencia a aumentar su superficie. Es decir, las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia al desplazamiento. No se quieren separar, no se quieren tirar por un lado o por el otro del vaso. Se agarran fuerte. ¿Sí? Pero es tanta de repente el empuje del agua contenida en todo el vaso, el empuje en todas sus áreas, alrededor y en la parte de abajo, que las moléculas empiezan a irse hacia arriba, rompiendo la tensión superficial por cualquiera de los lados del líquido, del contenido que contiene el líquido. ¿Qué es el empuje? El empuje es como la fuerza de gravedad cuando empuja los objetos hacia el centro de la Tierra. Es el peso de los objetos de manera natural. Cuando un objeto, un cuerpo, se halla bajo un fluido, ¿sí? Por ejemplo, sumergido en el agua, su peso es una fuerza que por gravedad tira de él hacia abajo. Si yo tengo un vaso de agua, ¿sí? Y le pongo una piedra, una piedrita pequeña, la fuerza de gravedad lo jala hacia el centro de la Tierra atravesando ese líquido. Ese es el empuje, la fuerza de gravedad está empujando, pero está empujando a la piedra a una velocidad, mientras que a una bolita de hielo seco o de unicel o de foamy casi no lo empuja porque sus moléculas están muy separadas, no pesan lo suficiente y va a flotar. Se mantiene en la parte de la superficie. Entonces, dice aquí, sumergido en el agua, su peso es una fuerza que por gravedad tira de él hacia abajo, venciendo la presión que el fluido ejerce sobre él en todos sus puntos sumergidos y midiéndose contra una fuerza similar que ejerce la columna del fluido bajo el cuerpo, conocida como empuje. Vamos a imaginarnos entonces un vaso que está lleno de gelatina. Cuando yo presiono la gelatina en el centro, se hace como si fuera un cojín, se hunde y se regresa, se hunde y se regresa. En la medida que presiono más fuerte, voy a romper la tensión superficial. La tensión superficial de la gelatina es fortísima. Entonces, va a resistir de una manera más grande. Entonces, no va a ser igual que con el agua. Con el agua es muy fácil romper la tensión superficial e introducir el dedo en el agua, pero una gelatina no. A esta presión que, se está ejerciendo sobre el objeto se llama empuje. Entonces, una persona recibe un empuje de la fuerza de gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado hacia el centro de la Tierra, pero al momento de que cae en una alberca, entonces
el agua lo presiona a él por todos los lados, queriéndose meter a él, ¿sí? Y no le permite. La piel del ser humano es maravillosa, sostiene los cuerpos o los líquidos que quieren entrar en nosotros, manteniendo un equilibrio entre la parte externa y la parte interna de nuestro cuerpo. No deja entrar más agua de la suficiente, sí deja entrar, pero al momento que andamos en el agua también estamos perdiendo líquidos. Si un objeto es arrojado al agua, se hunde. Perdón, si un objeto arrojado al agua se hunde, es porque su peso vence el empuje con el que el líquido contrarresta su masa. Así como les dije que fuéramos llenando un vasito poco a poco, y de repente íbamos a ver una pancita sobre el agua, si yo dejo caer una canica sobre esa pancita, la canica va a romper la tensión superficial. Su volumen o su cuerpo va a desplazar el agua en el agua que está en el recipiente, rompiendo la tensión superficial y provocando que se tire el agua. Por lo tanto, si el objeto permanece flotando es porque el empuje es igual o superior a su propio peso. ¿Sí? No hay mucho empuje. Esta es la razón por la cual cuesta menos levantar objetos bajo el agua que de la superficie hacia arriba. A nuestra fuerza debe sumarse el empuje del fluido hacia afuera. ¿Sí? Entonces yo estoy en el fondo de una alberca, es más fácil levantar un objeto allá en el fondo porque la presión que ejerce el agua sobre el objeto provoca que se desplace al lado contrario a la dirección de la fuerza de gravedad. Los submarinos eh, son capaces de subir y bajar adentro del agua, llenando compresas de compartimientos de agua, provocando que el submarino se vaya hundiendo, ¿sí? Y después hace lo contrario, llena el contenido con, con aire que extrae obviamente el agua del mar y provocando que el submarino vuelva a subir a la parte más alta. Entonces dice, esta es la razón por la cual cuesta menos levantar objetos bajo el agua que de la superficie hacia hacia la parte de arriba. ¿Qué diferencia a los fluidos líquidos de los gases? Bueno, los gases están desprovistos de volumen y se pueden hacer más pequeños. Los fluidos líquidos y gaseosos no son iguales. Los fluidos líquidos tienen volumen propio y son incomprimibles, como el agua, ya no se puede comprimir más. Se puede presionar, pero no se puede comprimir gran cosa. A diferencia de los gaseosos, estos no tienen volumen y son comprimibles. Así es como se hacen los gases, el gas licuado. Sí, el gas de la estufa que tenemos en el cilindro es gas licuado. Se mete en ese cilindro a una presión tal que se convierte en líquido, por eso cuando está dentro es un líquido. Y en la medida que toca el aire, se expande de tal manera tan rápido que no lo alcanzamos a ver y deja de ser líquido. En el momento que toca el aire, se expande y deja de ser líquido. ¿Qué es la hidráulica? Este tipo de conceptos pueden venir definitivamente también en su examen, por lo tanto, vayan tomando detalles, notas, adelanten, regresen el video, hagan sus notas. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos. Ah, es que este carro tiene dirección hidráulica. Ah, quiere decir que adentro hay mangueras que al momento de girar el volante son como jeringas que empujan que hay mangueras que empujan por dentro el mecanismo provocando que sea muy cómodo manejarlos. Damos vuelta al volante y bien sencillito, mientras que hay otros carros que primero tenemos que ganarle la lucha al carro y después vamos a dar vuelta, porque primero nos vamos a pelear con el volante para lograr girarlo hacia donde queremos que vaya. Dice
es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos en función de sus propiedades puntuales, sometiéndolas a fuerzas y a condiciones que permiten predecir su comportamiento y usarlo con conciencia a favor de obtener un resultado. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Estudia su reacción con el entorno y ante las fuerzas. Mecánica se refiere al movimiento, cómo reaccionan los fluidos al entorno y ante la fuerza como la de la gravedad. Mientras que la fuerza hidráulica es diferente. Esta rama de la física se interesa por todos los fluidos, no solo los líquidos, así como su reacción con el entorno que los limita y ante las fuerzas cortantes a las que sean sometidos. Dicho estudio parte del principio de que los fluidos se rigen por dos constantes. Uno, la conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Y la primera y segunda ley de la termodinámica, que son las que vamos a ver enseguida en otra presentación. El siguiente contenido, como decíamos anteriormente, vamos a complementar el material que estábamos analizando, ¿sí? Y aquí vamos a ver el ejemplo que teníamos o que les explicaba hace rato. Creo que de esta manera es más gráfico y es más comprensible. En la imagen tenemos un coche de 1000 kilogramos encima de un disco con un radio de 2 metros. Cabe perfectamente el vehículo. Y por otro lado tenemos otro disco de medio metro. Hay una parte más ancha, más grande y otra más angostita, la de medio metro. Y luego el depósito lleno de agua. Ahí se ve la parte azul que está llena de agua. ¿Por qué este es más chiquito? ¿Por qué este es más cerradito que este, más amplio? La presión o fuerza que tenemos que ejercer en el disco pequeño será la necesaria para poder elevar el coche de 1000 kilogramos. ¿Pero cuál es? O sea, presionar aquí. Esta es la fuerza 1 sobre el área 1, que es más pequeña. Y como resultado, esta va a ser un área un poco más grande. Podría ser igual que esta, no habría ningún problema. Pero la presión tendría que ser mayor. Aquí se amplía un poco más y aquí definitivamente está bastante ancho. Y esta es la fuerza. La fuerza 1, el empuje que yo de aquí, va a multiplicarse en esta parte más ancha. El área 1 es más pequeña que el área 2. Entonces, este empuje que yo de aquí va a ser posible que yo levante un vehículo. Con una palanca aquí que presione hacia abajo y presione y yo llegue este émbolo cada vez más hacia abajo, puedo levantar un carro. Ese es el principio que se utiliza en los gatos hidráulicos. Ven ustedes cuando llegamos a la llantera como el mecánico mete una patineta debajo del carro con una palanca y luego le empieza a apalancar y con una sola mano el mecánico está levantando un carro de 1000 kilos gracias a este principio. La fuerza F1 es la fuerza que tenemos que ejercer en el disco pequeño. El área 1 es el área de la superficie del disco pequeño. F2 es la fuerza en el disco grande. Esta va a resultar del empuje de acá. Área 2 es el área o superficie del disco grande. Si el principio de Pascal nos dice que esas dos presiones son iguales, es decir, la presión que ejerzo en el disco pequeño y la presión ejercida en el disco grande, P1 entonces es la presión para el disco pequeño y P2 la presión para el disco grande. Tendríamos entonces que la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre el área 1. O sea, fuerza 1 sobre esta área. La fuerza que ejerzo aquí sobre esta área de aquí. Y P2 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Esta. Aquí es área 1 y aquí es área 2. Según Pascal, las dos son iguales. O sea, F1
sobre A1, la fuerza 1 sobre A1, es igual a la fuerza 2 sobre A2. Son iguales, son iguales. Pero aguas, no estamos hablando del empuje que estamos hablando de las presiones. No puede ser esta presión mayor que esta si estoy haciendo una presión aquí. Va a ser exactamente la misma. Pero ¿dónde viene la magia? Vamos a ver. El área o superficie de un disco es pi por su radio al cuadrado. Ese es el área de la superficie. O sea, área 1. El área 1 de este espacio sobre este émbolo es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por 3.14 por 2. O sea, pi por 0.52. Radio, perdón, el radio no es 2.14. Vamos aquí, pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto va a medir el radio de esta área? Aquí estamos diciendo que mide 0.52, o sea, medio metro. Entonces, esto va a ser igual a pi multiplicado por 0.52, que es el área de este espacio. Entonces, el área 1 va a ser igual a 0.785 metros cuadrados. Ni siquiera es un metro. Y el área 2 es igual a pi por el radio de esta área al cuadrado. O sea, pi por 2 al cuadrado. Sí, porque esta es de 2 metros, dijimos. Acá estábamos diciendo eh, que eran 0.5 o medio metro y 2 metros la salida. Entonces, aquí es por 2 al cuadrado, pi por 2 al cuadrado. Y eso me da 12 puntos. Es que esto viene de España, por eso van a ver ustedes una coma en lugar de un punto. 0.785, 12.566. En España, en Europa se utiliza la coma, aquí utilizamos el punto. ¿Y por qué no le cambié? ¿Por qué no le puse el punto? Porque son fotografías, ya están hechas. Para que yo pudiera hacer que fuera un punto, tendría que hacer esto. Hacer el dibujito del punto para luego verlo así. Y pues como que mejor les aclaro que la coma es el punto en cantidades para evitarme tener que estar poniendo estas bolitas que después no van a respetar otros formatos en otras computadoras y se va a mover. Y para andar acomodando todo un montón de puntitos en cada lugar, mejor les aclaro que la coma es igual al punto. 0.785, 12.566 metros cuadrados. Este es el área del émbolo primero y este es el área del émbolo segundo. 12.566 metros cuadrados. ¿Sí? Porque mide 2 metros de aquí a acá. Recuerda que siempre hay que poner las dos áreas en la misma unidad dentro de la fórmula. O sea, milímetros al cuadrado, centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, etc. Entonces aquí eran 0.52 centímetros. Pero le vamos a poner 0.52 por pi y es igual a 0.785, casi un metro, pero aquí lo vamos a poner, en lugar de poner 78 centímetros, vamos a poner 0.785 metros cuadrados. El dato que nos dan del coche, los 1000 kilos, es su masa, es la masa que vamos a levantar, ya que la unidad de fuerza es el newton. Entonces aguas aquí, porque eso les van a preguntar en el examen. ¿Sí? Que la masa, ¿en qué se mide? Se mide en newtons. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Esa es una fórmula. La fuerza es igual a la masa por la gravedad. ¿Cuánto medía la gravedad? 9.81 metros cuadrados por segundo. 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, primero tenemos que convertir estos 1000 kilogramos de masa en peso o fuerza. Fuerza 1 es igual a la masa por la gravedad. 1000 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. 1000 por 9.8 me da 9.800 newtons. La fuerza se mide entonces en newtons. Y esto es bien importante. ¿Okay? La fuerza es igual a la masa por la gravedad. Kilogramos por 9.81 o por 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Y aquí no voy a decir que esto es igual a 9.800,
kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Voy a decir kilogramos por metros por segundo al cuadrado es igual a newtons. Así lo voy a responder. Ok, entonces, conocemos las áreas y conocemos una fuerza, la de gravedad. Ok, o sea, 9.800 newtons, o sea, ese es el resultado que obtuvimos, porque las áreas ya las tenemos. Y las áreas las obtuvimos de aquí. Área 1, 0.785, área 2, 12.566. Entonces, la fuerza, tenemos aquí, vamos a ver, regresamos un poquito. Sustituimos todos los valores conocidos en la fórmula de la igualdad de las dos presiones y tenemos, o sea, esto que tenemos acá nos sirve. F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Esa es una ley. Esa es la ley de Pascal. Entonces, al aplicarla aquí, va a ser fuerza 1 entre 0.785 es igual a 9.800 entre 12.566. ¿De dónde salieron estos? Pues de aquí. Área 1, área 2. Fuerza sobre área 1 es igual a fuerza sobre área 2. Despejando F1, si aquí está dividiendo, F1 va a ser igual a F2 entre A2, introduciendo los datos anteriores. Por lo tanto, F2 entre A2 va a ser igual a 612 newtons. Ok. Esto quiere decir que solamente con aplicar una fuerza de 612 newtons podemos elevar un coche de 9.800 newtons. A eso se refiere. Y a lo mejor van a decir ustedes, bueno, qué fácil fue nomás decir, ya lo despejé y ya, bueno, vamos a verlo aquí. Si yo tengo aquí F1 entre 0.78, entre 0.78. Ay, qué feo 8, bueno. Es el para ilustrar. Vamos a ver que me acomodo aquí. Esto va a ser igual a 9.8 y vamos a manejarlo así, un nuevo 9.800 entre 12.56. 12.56. Bien, al despejar F1, es decir, voy a dejar F1 de este lado y voy a poner igual este 0.78 que está dividiendo, se va a venir acá de este lado a multiplicar, es decir, 0.78 se viene a multiplicar a estos dos. ¿Cómo los va a multiplicar? Poniendo este aquí, 9.8 en la parte de arriba y 12.56 en la parte de abajo. Este quebrado va a ser igual a multiplicar 0.78 por 9.8. ¿Ok? Y al multiplicar 0.78 por 9.8, eso es igual a 7.64. No nos va a dar exacto, pero es muy aproximado el valor. Entre 12.56 y 7.64 entre 12.64
56 me da punto 608. ¿Ok? Aquí me da punto 612, pero aquí ya me da newtons. ¿Ok? Aquí ya el resultado es en newtons. Esto quiere decir que solamente con aplicar una fuerza de 612 newtons puedo elevar un coche de 9.800 newtons, que es muchísimo más que de punto 612. Aquí me faltó el punto. Entonces es muy poquito el newton AG, por los newtons que estoy aplicando aquí para levantar esta cantidad tan elevada. Ok, bien. Vamos a quitar contenidos porque luego se me van a quedar aquí grabados y después me estorban para explicar esta misma diapositiva en otra clase. No sé si ustedes ya vieron que lo borré, bueno, ustedes recuerden que pueden atrasar y adelantar el video, tomar sus notas. Bien, si ahora queremos expresar los newtons en kilogramos, ya que en la práctica es lo que se suele utilizar, porque van a decir, oye, ¿me das 3 newtons de manzanas? O la señora va a llegar al súper va a llegar a la carnicería y le va a decir, ¿me puedes dar 2,5 newtons de jamón de pavo? Simplemente tenemos que dividir los newtons entre la gravedad, es decir, entre 9.8. 612 o 612 entre 9.8 me da 62.4 kilogramos. La fuerza 2, 9.800 entre 9.8 me da 1000 kilogramos, que era lo que pesaba el carro. Entonces, con un poco más de 62 kilogramos podemos levantar un coche de 1000 kilogramos. O sea, una persona de 80 kilos que se ponga aquí, se va a ir hundiendo y el carro se va a ir para arriba. Ok, entonces decíamos que una persona pues, de 62, 70, 80 kilos se va a poder levantar este vehículo de mil kilogramos. Ok, bien. Y cerramos este video con el siguiente contenido respecto al sistema internacional de medidas. Nosotros decimos, bueno, ¿qué es más? ¿Una milla, una yarda? ¿De qué estoy hablando? ¿Sí? O por qué cuando veo los carros a veces traen dos escalas, una en millas, otra en kilómetros. O muchas veces agarro un carro y lo trae en millas y yo ni siquiera me fijo porque pues, los carros a veces no son de aquí, etcétera. ¿O a qué se refiere? ¿Por qué unas personas miden en metros, otros en en pies, otros, etcétera? Bueno, el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia SI, es el sistema de unidades que se usa en todos los países del mundo, excepto de 3, que aún no lo han declarado prioritario o único. Una de las características trascendentales que constituye el uso del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, a excepción de la unidad de magnitud masa, el kilogramo, definida como la masa del prototipo internacional del kilogramo. O sea, el kilogramo debería de tener más fuerza que la libra. Sin embargo, bueno, hay países que por sus estructuras económicas e incluso por su poderío económico se mantienen en sus conceptos. Eh, entonces, uh, es que dice una de las características fundamentales que constituye el uso del sistema internacional es que sus unidades se basan en fenómenos físicos fundamentales, a excepción de la unidad de la magnitud masa, el kilogramo, o definida como la masa del prototipo internacional del kilogramo, un cilindro de una aleación de platino iridio. Eso es el kilogramo. Es un cilindro que está mezclado con platino iridio
almacenado en una caja fuerte de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Francia. Ahí se encuentra este cilindrito de este metal y lo que pese ese cilindrito es 1 kilo. Aunque hoy en día científicos del mundo realizan esfuerzos por redefinir esta unidad a partir de una constante física universal, están buscando otra cosa más que ese capricho del hombre, sino que están buscando algo natural que pesar para decir, esto es lo que pesa 1 kilogramo. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades surgió de la necesidad de unificar y dar coherencia a una variedad de subsistemas de unidades que dificultaban el comercio. Llegabas tú con tus 5 kilos a la frontera y del otro lado te decían, ¿cuántas libras son? Entonces, híjole, pues, ay, híjole, vamos a calcularle a ver cuántos. Entonces, es mejor si todo lo medimos en kilogramos o en libras. Pero la libra no tiene un fondo científico, mientras el kilogramo sí. Entonces, la trascendencia de resultados en mediciones basados en artificios y medidas originadas de monarcas y faraones, que vamos a ver, ¿me vas a vender tantos? ¿Qué cantidad de tela? Pues 3 pies. ¿3 pies de quién? ¿Tuyos o míos? Tú calzas del 3, yo calzo del 6. Entonces, ¿cuánto va a valer? Pues bueno, lo que mida el pie del rey. Entonces empezaron a decir, el pie del rey va a medir tanto. Y esta es la medida del pie del rey. Y de aquí vamos todos. Pero cambiaban de rey, cambiaban de guarache, pues entonces era un poco complicado. Entonces, en este sentido, en República Dominicana se establece el uso obligatorio del sistema métrico en la derogada ley número 3925 del 17 de septiembre de 1954 sobre pesas y medidas y se ratifica el uso del Sistema Internacional de Unidades de Medida en la ley 166-22 del 2012, que organiza el Sistema Dominicano para la Calidad, la descripción detallada del sistema internacional y está documentado en la norma NORDOM 100. Estas son leyes internacionales. A pesar de contar con un marco legal y normativo, las unidades de medidas utilizadas en la República Dominicana es una mezcla resultante de disposiciones legales, las que exige el comercio internacional y especialmente aquellas que se desprenden de la tradición, muchas de ellas como parte de la herencia cultural española. Entonces dicen muchos, no, pues yo no voy a querer que me cambien a mí mi sistema de medida, nada más por capricho. Y entonces empezamos con las complicaciones y empezamos con los regionalismos, las cuestiones de cada país y empezamos con problemas más grandes. Ese es el Sistema Internacional de Medidas cuya escala vamos a ver en otro video. Les agradezco mucho que hayan presentado en este. Tomen notas, hagan sus anotaciones. Muchas gracias.